Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El capítulo 2 habla precisamente de la insuficiencia de la sabiduría humana, y el capítulo 1 nos habla de tener una vida cristocéntrica, una iglesia cristocéntrica que predique a Cristo y a este crucificado y resucitado. Nos habla precisamente de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede estar dividido. Y acá nos habla de la sabiduría del hombre, relacionada a nuestra fe. De hecho, que esto es importante cuando tenemos una claridad en la obra del Espíritu Santo. Esto corrige todo lo que es sabiduría humana. Pero debemos tener una claridad. Si no hay claridad en cuanto a esto, obviamente vamos a seguir en el mismo estado, sin ninguna diferencia. Y acá quiero que presten atención, porque Pablo no era un predicador textual, no era un predicador temático, era un expositor de la palabra de Dios. Creo que esta es la manera en la cual nosotros tenemos que presentar la palabra, así como Jesús era un expositor de la palabra. ¿Qué es ser un expositor? Bueno, yo voy a estar exponiendo acá estos 5 versículos bíblicos para que puedan entender. Cuando hacemos una predicación temática nos referimos a un tema específico. Cuando hacemos una predicación textual, agarramos un texto y lo desmenuzamos y predicamos sobre eso. Pero cuando exponemos la Biblia, ya las cosas cambian. Porque tiene que haber propósito, motivo, historia. La cosa es diferente. En una exposición bíblica se sacan comentarios, se puede hacer una arqueología literaria, él dice, primeramente, que no llegó con lenguaje bonito y con sabiduría humana, anunciando el testimonio de Dios. Esto es lo que hizo, anunciar el testimonio de Dios, que también se interpreta como misterio de Dios. ¿Y qué es un misterio? Es algo que no se revela, que está oculto, pero que en su tiempo es revelado. Este es un misterio, es una palabra muy sencilla, que no tiene tantas complicaciones. Un ejemplo lo tenemos en Efesios capítulo 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
El misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio ya se reveló en la cruz. Ya se manifestó, se reveló y dio la luz. Él dijo que Él era la luz y el que le sigue a Él no andará en tinieblas. Ya no está oculto, ya es revelado. ¿Está entendiendo? Estaba oculto en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera? En la tipología y en las profecías del Mesías, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se hizo la luz, se reveló. Por eso es que insistimos tanto en que el Antiguo Testamento sea la representación y tomar como un ejemplo para que nosotros podamos entender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue, ¿no es cierto?, una interpretación del Antiguo Testamento. Ahora vayamos al versículo 2. Dije que vamos a hacer una exposición. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, no quería entrar en discusiones filosóficas, porque los corintios estaban acostumbrados a eso, en discutir, en debatir, en exponer a ver quién es más inteligente que otro, cuánta sabiduría tiene. El no dejar avergonzado a sus maestros, sino que en lugar él se mantuvo firme predicando la cruz de Cristo. Es algo que nosotros debemos aprender. Predicar la cruz de Cristo. El propósito principal de toda la Biblia es el holocausto en la cruz. Es la muerte vicaria. Ahí se manifiesta todo el propósito de Dios. Y no es nada más que una persona colgada en un madero. No es así. Hay un propósito gigantesco que empieza desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No hay cómo dimensionar la obra de la cruz. Si empezamos a tratarla teológicamente y escatológicamente, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no solamente vamos a hacer un libro, sino que vamos a hacer una biblioteca. Entonces yo no puedo entender lo que se está predicando hoy en día. No puedo comprender por qué reducen tanto la manifestación y buscan tantos pasajes para impresionar a la gente. Y vuelvo a repetir, vuelvo a caer en lo mismo. Ustedes no tienen que caer en eso. El predicar la cruz de Cristo es ya tener todo dentro de uno. Pablo decía que el Espíritu Santo se encargaba de sacar el buen depósito, donde uno acumuló la experiencia con Cristo, donde uno empezó a experimentar la palabra de Dios, donde uno puso todo su empeño para conocer más del Señor. Él dice, no me propuse saber nada entre vosotros. O sea, toda la filosofía que vos puedas tener, toda la ciencia que me puedes explicar, para mí no me sirve, ni le va a servir a nadie, solamente al ego, a la persona.
A veces querer impresionar a la gente y entrar con palabras bonitas y tratar de explicar algo que no conoces, tratar de abordarlo filosóficamente, yo te puedo asegurar que te lleva más a la condenación que a la salvación. Porque no cumple ningún propósito. Todo lo contrario, confunde y aleja del propósito principal, que es la cruz de Cristo. La salvación. Al Salvador crucificado. Y una vez más, quiero decir que este tipo de misterio es el que necesitamos desesperadamente hoy en día. Es lo que necesitamos para que haya vida cambiada, transformada. El cristianismo hoy en día, yo no soy legalista, ni quiero serlo, ni soy liberalista, ni tampoco quiero ser eso. Pero creo en un cristianismo bíblico, donde la fe se centra en la palabra de Dios y donde tiene toda su explicación, porque si el Espíritu Santo pudo inspirar a 40 hombres, también va a poder inspirar para que vos puedas interpretar la palabra de tal manera que no te puedas equivocar. Que cuando abras tu boca, lo hagas con denuedo, conociendo aquel que es el autor de la palabra. Amén. Entonces eso necesitamos hoy en día urgente. Por eso hay tanto cristiano flaco. Años en el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una liberación? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste que un paralítico se levantara? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un ciego ver? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo y éste se sanó? ¿Cuándo fue la última vez que le pusiste la mano a una persona desesperada y Dios lo asistió? Entonces te puedes dar cuenta el grado de evangelio en el cual predicamos. Porque si esto no es así, si no hay milagros, no hay prodigios, no hay maravillas, y no estoy hablando de espiritualoides, no estoy hablando de aquellos que se creen espirituales, estoy hablando de aquellos que tienen la palabra de Dios y que han depositado toda su confianza en el autor y consumador de la palabra. En ese yo estoy hablando, y cuando nosotros empezamos a practicarla podemos ver los milagros. Pero si no es así, yo renuncio al pastorado. Yo renuncio al pastorado. ¿Para qué ser pastor de algo que no se manifiesta? Pero cuando nosotros empezamos a tener convicción de la palabra, podemos decir lo mismo que dijo Pablo. No he venido con excelencia de palabra, ni sabiduría de hombre, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, desde la eternidad pasada. Podemos deducir muchas cosas de este versículo bíblico, como por ejemplo, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y antes de crear al hombre, ya hay de un plan.
para salvar al hombre. Muy bien, ahora, para algunos el Evangelio todavía sigue oculto. Todavía sigue oculto. Razones hay muchas. Porque en vez de dejar que la obra de Cristo se manifieste en su vida, ya sea por ignorancia o por mal entendimiento o por falta de entrega, precisamente por una mala enseñanza. Ahora, mi deber como pastor es enseñar correctamente. Correctamente, vuelvo a repetirlo. No voy a enseñar algo que no sé. Algo que conozco, sí. Algo que experimenté, sí. No algo que no sé, no algo que no conozco, no algo que no experimenté. Correctamente, para que la persona pueda decidir. No es mi función convencer de juicio de pecado de justicia. No soy la cuarta persona de la deidad, así que quédate tranquilo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no recibe la revelación del Espíritu de Dios porque le falta el nuevo nacimiento, no se convirtió al Señor. ¿Usted cree que todos los cristianos se convirtieron? ¿Usted cree eso? Convertirse no es una cosa espiritual, es una decisión de la conciencia. Y después el Espíritu Santo obra en la conciencia de la persona, manifestando su voluntad. Así es una conversión. Depende mucho de la palabra, depende mucho del interés que tenga. Pero hoy pateas un tacho y salieron 450.000 profetas, 250 millones de apóstoles y todos quieren enseñarte a cómo tenés que vivir, pero ellos no viven acorde a lo que te están enseñando. ¿Qué podemos decir de esta gente? Yo puedo decir hipócritas, manipuladores, distorsionan la palabra de Dios a su conveniencia. Porque yo puedo darle una forma a la palabra de Dios. Agarro textos bíblicos, los manipulo un poquito. Eso se llama prevaricar. Prevaricar. Y hoy sí se utiliza muchísimo se utiliza. No le dan la interpretación que corresponde a la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta sola. Es la primera regla de la hermenéutica. Pero viven distorsionando la palabra de Dios. He escuchado tantas estupideces en mi vida que ya no las escucho más. Entonces, para esta clase de persona, el hombre natural, y ahí te das cuenta, la carnalidad, son locura. Es una locura. Es una locura, es total, una locura. Pero se interpreta mal. Porque muchas veces, por no querer ser loco, hacemos cosas por emoción y no por fe. A la final se termina siendo más loco que aquel que tiene a Cristo. No la puede entender. Discernimiento espiritual. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Santidad. Uy,
Qué religioso que sos, pastor. Pero son las cosas que se predicaban antes. Son las cosas que faltan. Hoy en día confunden mucho. Los santulones, por ejemplo, no usan aritos. Usan el pelo bien largo, la mantilla en la cabeza, porque no interpretaron la Biblia. Y yo estoy hablando de doctrina. Vamos a hablar de doctrina. Doctrina es teología. Teología es el estudio de Dios. Teos, ¿no es cierto?, es Dios. Y elogía es estudio. Para esto debe haber un proceso. El hombre no está capacitado para conocer el mundo espiritual. No está capacitado para conocer el mundo espiritual. Por ende, está a merced del enemigo. Y el enemigo le hace conocer lo que él quiere del mundo espiritual, confundiéndolo aún más y creyendo que tiene algún poder cuando en realidad no lo tiene. Es una mentira del diablo. Y sin discernimiento, muchos van a empezar a hacer teatros creyendo que el espíritu inmundo o el Espíritu Santo, cualquiera de los dos, se está manifestando. Pero lo que no saben es que Satanás, el diablo, lo está manipulando. Y cuando vos crees que de repente tiene el espíritu de lobizón y te acercás y lo echás fuera y el tipo se revuelca y es todo teatro. Todo es teatro. Y yo no digo que no existe, y yo no digo que no se haga liberación. No, existe y yo he hecho liberación. Pero si no tenés discernimiento espiritual, el enemigo va a jugar contigo. Entonces, ¿de qué me sirve la filosofía? ¿De qué me sirve la sabiduría humana? Pablo estaba en esa disyuntura. Él decía, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Yo quisiera darle a ese filósofo que trata de experimentar o de conocer o de ondear, ¿no es cierto?, la mente de Dios, cuando ni siquiera conoce ni la uña del dedo chiquito del pie de este Señor. Quisiera darle un endemoniado para que le haga liberación. Hello. Yo estoy viendo acá la incapacidad humana de decir algo que no tiene sentido. Yo no digo que es malo, pero tampoco digo que es bueno. Por eso no pueden entender el mundo espiritual, porque obviamente el enemigo los manipula, y eso es lo que quería decir Pablo. Miren, no, atiendan bien, esto no es así. Acá las cosas es diferente. ¿Qué necesitamos? Para que se os dé conforme las riquezas de su gloria. O sea, estamos hablando de mucho, muchísimo, eternamente mucho. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando yo permito que mi espíritu sea regenerado, no degenerado, regenerado, entonces empiezan las virtudes del Espíritu Santo fusionándose con mi espíritu. Las fusiones, dos elementos que se unen para hacer un solo elemento. Entonces, solo un espíritu regenerado del hombre puede entender las cosas espirituales. Por eso que Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
De lo contrario sería una locura. Una locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. ¿Por qué Pablo decía esto? ¿Cuál es el motivo principal? Motivo principal. Escuche bien. Las murmuraciones que se hacían en Roma. En esa época. Estaba hablando de su experiencia. Porque muchos decían que los cristianos eran caníbales. Según la historia. Si quiere leer la historia de la Biblia, la historia de la iglesia, agarre un libro de eclesiatología, Teodoroto, por ejemplo, para que pueda entender. A los cristianos se les decían que practicaban herejías dentro de la iglesia, manifestando todo tipo de veracidades. Entonces, cuando se predicaba la cruz, muchos de ellos se levantaban y por influencia de los judíos decían: esto es una locura. Predicar a una persona que murió. Esto es una locura. Predicar a aquel que perdió la batalla. Si hubiera sido el Mesías, no hubiera sido crucificado. Claro, los judíos estaban esperando que restaure el reino, y no solamente el reino, sino todo el mundo iba a ser gobernado desde Jerusalén. En la doctrina judía, en la teología judía, es así. Proféticamente hablando, ellos lo que esperan es que ellos, ¿no es cierto?, todos ellos pueden enseñar a las naciones interesante, ¿verdad? Entonces es una locura. Pablo decía, para los que no entienden, es una locura. Para los que se pierden. Como diciendo, déjalos. Que sigan diciendo que somos locos. Pero para los que se salvan, esto es poder de Dios. Seguimos. Versículo 3. 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Lo que Pablo estaba diciendo es que sus debilidades resultó en bendición, en una bendición. No estoy hablando de flaquezas espirituales, no estoy hablando de flaquezas en el cuerpo, estoy hablando de la naturaleza adámica. Su debilidad era que al enemigo, ¿no es cierto?, al tentador, no permitiera que su naturaleza sea influenciada. Y lo tenía por ahí abajo, en su ser pecaminoso, él lo tenía bien débil. O sea que todo lo que es vanidad, todo lo que es orgullo, todo lo aprendido, lo tenía como basura. Cuando le dice a los filipenses eso, no era porque despreciaba lo que había aprendido, sino porque le daba más importancia a la naturaleza espiritual, a la naturaleza cristiana, a la naturaleza de Cristo, que la naturaleza adámica. Entonces, cuando Pablo dice esto, está diciendo, no, yo ya no estoy predicándome, yo ya no voy con palabras bonitas, yo no voy con palabras aprendidas.
No voy con esas cosas, sino voy con el poder de Dios. Entonces su debilidad pasó a ser una bendición, porque ya empezó a predicar a Jesús antes que a él mismo. Predicó a Jesús y su evangelio antes que se predicara a él mismo, como muchos hacen. Los oradores de la época, de esa época, empezaban a entretener a la gente con retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica es el arte de hablar bien, de tener buen léxico, de conocer las palabras escritas, de manifestarlas. Eso es retórica. Ahora, escuche. Son personas que están preparadas para deleitar, para infundir, hasta para crear un ambiente en el cual la otra persona se siente motivada. En otras palabras, hoy le decimos motivadores. Yo no digo que es malo, tampoco digo que es bueno. El evangelio no consiste en las palabras bonitas, sino en predicar la verdad. Yo no puedo convencer a nadie, ni tampoco quiero convencer a nadie. Y lo que menos quiero hacer es eso. No quiero convencer a nadie. Por eso es que odio cuando escucho, venía a mi iglesia porque en mi iglesia hay mucha unción, venía a mi iglesia porque en mi iglesia hay aire acondicionado, venía a mi iglesia, no, esto no tiene que ser así, sino predicar la verdad y que el Espíritu Santo los guíe. No convenzo a nadie, sino que predico la verdad y permito que el Espíritu Santo los convenza. Esta es la función del Espíritu Santo, no es mi función. Pero cuando venga el Consolador, Paracleto, del griego Paracleto, Consolador, a quien yo envié del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Escuche, Él dará testimonio de mí. Dará testimonio de mí. Pero a su vez, como vos sos templo del Espíritu Santo y la manifestación de un mundo espiritual, porque estás en una conexión y en una fusión con el Espíritu Santo, dice el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo. No solamente se lo dice a sus 12 discípulos, porque había más de 12 discípulos. Porque estás conmigo desde el principio. Yo no recuerdo bien, pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13, dice, y le reconocieron que habían estado con Jesús. Cuando vos pasás tiempo con el Señor, el enemigo te ve y tiembla porque no te está viendo a vos, está viendo a Jesús. Entonces yo voy a dar testimonio de aquel que vive en mí. Y quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Pablo no tenía en sus pensamientos un alto concepto de sí mismo. Aunque era una persona intelectual, pienso yo que era una persona con mucha capacidad,
Pero él nunca tuvo esa intención de ser creído, de ser un creído. Es tremendo lo que yo estoy diciendo, porque acá estamos viendo la obra del Espíritu Santo y estamos viendo lo que es la sabiduría del hombre, la incapacidad de la sabiduría del hombre. No puede hacer nada. En el versículo 4 dice, de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, y ni mis palabras, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración de Espíritu Santo y poder. Hoy nosotros tenemos mucha información a través de los medios de comunicación, mucha sabiduría humana. Tenemos muchos predicadores, pero pocos son que se presentan con demostración de Espíritu Santo y poder. ¿Y qué es demostración de Espíritu Santo y poder? ¿Sacar el saco y hacer así y que todo el mundo se caiga? ¿Qué es demostración de Espíritu Santo y poder? Orar así, levantar la mano y que un montón de gente se caiga, o empujar a la gente para que se caiga, o hacer ademanes para demostrar que es espiritual, o hablar exageradamente en lengua cuando no hay interpretación de lengua, o profetizar cualquier cosa con tal de demostrar que uno es espiritual. ¿Qué es demostración de Espíritu Santo y poder? A la final, no es así. Porque cuando uno quiere demostrar, no va a demostrar nada. Porque no es como vos querés. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no lo hace en una persona soberbia, orgullosa, vanidosa, que solo piensa en sí mismo como egoísta, sino lo hace en una persona que cree que su capacidad no es nada, que le permite al Espíritu Santo obrar, que Él haga como bien le parezca. La sanidad la produce Él, no la produzco yo. Los milagros los produce el Señor, no los produzco yo. El convencimiento de pecado no lo puedo hacer yo bajo ningún punto de vista, porque no tengo nada que ver, ¿no es cierto?, con la deidad, pero me relaciono con ella. Entonces, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No quise convencer a nadie. No quise demostrar mi sabiduría. No quise que los demás queden impresionados por lo que yo sé. ¿De qué le vale a la otra persona? ¿Y de qué me vale a mí? Claro, puedo estar inflado como galleta en el cocido, pero al fin y al postre no produce nada. Hoy tenemos mucha información, mucha sabiduría humana, pero hay poca demostración de Espíritu Santo y poder. Hay quienes piensan hoy que si nosotros utilizamos métodos correctos, o si tenemos sermones apropiados, o si aún decimos lo que es correcto, entonces tendremos resultado. ¿Piensan eso? Esto no está mal, pero sin embargo, lo importante es hacerlo con demostración de Espíritu Santo y poder. Si no, no te va a servir. Hoy buscan en la Biblia algo que puedan compartir. En la antigüedad, Juan Wesley hizo un club, se llamaba un club de la consagración.
el Club de la Santidad, donde todos los hermanos de la facultad teológica en la cual él era maestro, se reunían para leer la Biblia, ayunar y buscar la presencia de Dios. Oh, pero pastor, no se puede estar todo el día. ¿Por qué no? Demostrame por qué no. Decime por qué no. Porque sos un caigüe. Porque no da gusto. Porque tu carne no da gusto. ¿Por qué? Si el único que dijo en la cruz fue consumado fue el Señor Jesús. Y si no fuera por Él, no tendrías vida eterna. Pero si andás en la carne no le da el reino de los cielos. Cuando hablamos de eso parece hasta ridículo, ¿no? Expongamos la Biblia. Versículo 5. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, si utilizo sabiduría humana para ganar un hombre, entonces su fe descansará en eso. Hay muchos religiosos en el mundo, hay 1600 religiones, y cada una de ellas o predican una cosa o predican otra, y la mayoría predican a Cristo. Pero yo pregunto, ¿por qué tanta fascinación por querer hablar de alguien que desconocemos? ¿Cuál es la motivación principal de aquel que está hablando de alguien que no conoce? ¿Es sentirse que su ego está por encima? ¿Es sentirse importante? ¿Qué sentido le da? Realmente, no solamente predicamos a alguien que desconocemos, sino que también confundimos a los demás. ¡Qué responsabilidad tremenda! Entonces, pero si él llega a la fe por medio del poder de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Porque ya no es la persona la que está hablando. Sí podés ser inspirado y como yo preparar un sermón o como estoy haciendo una sinopsis bíblica de las cartas de Pablo, pero son inspiradas por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que me impulsa así, hacelo. Porque sería más fácil agarrar un texto bíblico, predicar sobre eso. ¿Por qué pasarme toda una semana quemándome los ojos, estudiando, ¿no es cierto?, ¿qué me impulsa a hacer eso? Es el Espíritu Santo. Algo tiene que suceder. Entonces, si el poder del Espíritu Santo está en la palabra y aquella persona que la recibe, su fe va a ser infinitamente grande. Dios no da la fe a cuentagotas. No la da, eso es mentira. Cuando fueron los discípulos a Jesús y se les dijo, aumentanos la fe, ellos no sabían. Como que de repente les miró y se habrá sonreído y la verdad que no saben nada. Estos muchachos son terribles. Entonces les dice, a título de hacerles comprender la magnitud de la fe, si tuvieran fe como un granito de mostaza, pues ¿bastaría un granito de mostaza para mover un monte? Por supuesto. ¿Y por qué no lo estoy moviendo? Porque no la tenés.
Y si la tenés, porque alguna vez aceptaste a Cristo, y viene el combo completo dentro tuyo, con ministerio, todo completito, lo único que tenés que hacer es desarrollarlo. Entonces no viene a cuentagotas. La fe que hizo el universo por la palabra es la misma fe que cuando entró el autor y consumador de la fe en mi corazón está funcionando. Depende de mí. Bien. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 13, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los verdaderos espirituales se deben comprender de esta manera: a través de creer, a través del Espíritu Santo, a través de que el Espíritu Santo que inspiró la palabra, que cuando yo estoy comiendo de la palabra, por eso la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando yo estoy comiendo de la palabra, estoy alimentando mi espíritu. Y ya no soy yo, pero Cristo es en mí. Porque Cristo es el verbo de vida. Los verdaderos espirituales se deben entender y creer a través del Espíritu Santo y no a partir de la sabiduría humana. Pablo nos deja una clara enseñanza del plan de Dios. Nos ofrece salvación a través de Cristo. ¿Esto es importante? Sí. Tu vida depende de un hilo. Si viene hoy el Señor, ¿te vas a ir con Él? ¿Te quedas para la gran tribulación? ¿O te vas con el Señor? Solo se puede conocer a través del Espíritu Santo, pero escuchen, depende de nosotros. Los sentidos humanos, la razón, por sí sola, no pueden ayudarnos a tener fe en Cristo. No pueden. Por eso es que tenemos que rendir nuestros corazones. Por eso es que tiene que haber un arrepentimiento genuino y verdadero, despreciar lo que éramos y apreciar lo que vamos a hacer, lo que nos ofrece Cristo. Ahí empiezan los cambios, ahí empiezan las transformaciones. Nuestra conciencia le permite al Espíritu Santo obrar de tal manera que recibimos la voluntad de Dios y la manifestamos en nuestro cuerpo. Ahí es cuando nosotros entendemos las tres funciones de nuestro ser. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu sirve para recibir al Espíritu Santo. El alma sirve para entenderle. Y la carne, el cuerpo, sirve para manifestarle. La primera y la segunda carta a los Corintios, podemos ver lo relacionado a la fe. Relacionado a la fe. Ese es el eje principal. ¿En qué está basada nuestra fe? Personalmente, pienso que nuestra fe tiene que estar basada sobre el poder de Dios. ¿Y por qué el poder de Dios? ¿Por qué no en el amor? Porque el poder de Dios se manifiesta en el amor. No hay amor si no hay poder de Dios. No hay manifestación de poder, ¿no es cierto? No hay amor.
Cuando Dios se manifiesta, lo hace con poder. Por eso que Pablo dice en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 20, que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Allá están las bases. Claro que después va a muchas ramificaciones. Por lo tanto, ya que estás descansando, y escucha, esto es muy importante, estás descansando en Él, porque el poder de Dios está en vos, no para que vos seas el superhombre, no, sino para que el Espíritu Santo esté obrando. Entonces no vas a descansar en otras cosas, por más importante que sea. Escuche, y esto quiero que te lo grabes en el corazón, porque quizás tu trabajo sea más importante que Dios. Porque llegado el momento, vos te vas a preguntar, no tengo ni un céntimo en el bolsillo. ¿Qué es más importante para vos? Podés decir Dios todo lo que vos quieras, pero cuando estás en el momento, quiero ver si lo repetís. Porque Dios te lleva al límite te lleva hasta ahí, hasta la brecha misma, a donde se originan todos los problemas y las dificultades y las batallas espirituales, y te lleva para que vos veas. No te lleva para que vos pelees, te lleva para que vos veas cómo Él pelea por vos. Entonces, ¿qué es más importante? Cuando descansamos en Él o descansamos en nuestro trabajo, descansamos en nuestro patrón, descansamos en nuestro auto, descansamos en nuestra casa, descansamos en nuestra familia. ¿Estamos descansando en Dios o no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez. Sabiduría que no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido, nunca hubieran sacrificado al Señor de la gloria. El plan de Dios, su sabiduría secreta, hizo posible la oportunidad a través de la gracia que nuestros pecados fueran perdonados a través de la muerte de Cristo. Dios nos dio la oportunidad. No debemos desaprovecharla. Debemos correr hacia Cristo. ¿Quién murió en lugar de nuestros pecados? Todo esto se basa en la justicia de Cristo y no en la nuestra. La crucifixión de Jesús fue crucial para que todo esto ocurra. Todo esto ocurra. El hecho de que los gobernantes no reconocieron a Jesús como Mesías demuestra la limitación de la sabiduría humana. Entonces, podemos entender que el Evangelio no consiste en palabras bonitas, sino en predicar la verdad. Pastor, vos sos muy duro y por eso que no viene ninguna gente, pero yo me voy con Cristo.
y los que se quedan también. ¿De qué me vale o de qué le vale al Señor convencer o tratar de ganar mucha gente y ninguno tiene a Cristo? No hubo nuevo nacimiento, no hubo convicción de pecado, el Espíritu Santo no funciona ahí. ¿Sabe por qué el Señor dijo, no te conozco? Porque los que nacieron de nuevo tienen una marca, se llama arras. Y a través de la marca que nosotros tenemos cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a conocer. Y no por las obras, porque el infierno está lleno de gente con buenas obras, que no comprendieron la cruz de Cristo, que no entendieron que no es solamente pasarle un plato de comida, sino ver en aquella persona la imagen de Cristo. No comprendieron que memorizar un versículo no basta, o conocer toda la palabra no basta, sino es compartir con transparencia delante de Dios lo que verdaderamente tenés en tu corazón. El cristianismo no te lleva a querer practicar una nueva religión. Y estamos cansados de decir que hay una relación, no una religión. Pero la convicción verdadera y genuina del verdadero convertido es que la naturaleza de Cristo se tiene que manifestar. Y uno es consciente cuando las cosas no están de manera correcta, y es por eso que la conversión empieza desde nuestra conciencia y no de nuestros actos. Y el Señor mira la intención y no la acción, porque la acción muchas veces no está acorde a la intención. Pero cuando la intención está acorde a la voluntad de Dios, la acción se pone de manifiesto. Ahí hay una conversión. Eso es conversión. Amén. Entonces, ¿de qué vale la sabiduría humana? No es mala, pero tampoco es buena. Cuando me relaciono con el Señor, ¿cómo lo hago?